La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Les damos la bienvenida y agradecemos su asistencia y su puntualidad a esta sesión de parte de APC. Bueno, vamos a esperar unos minutitos, ya que muchas personas se siguen conectando para que puedan presenciar toda la presentación completa. Gracias. Que muy bien, bueno, pues para hacer, por respeto a ustedes, todas las personas que nos acompañan ya y que se conectaron de manera puntual, les damos nuevamente la bienvenida. Y bueno, tenemos al ingeniero Paul Díaz, quien es Product Manager de APC en Grupo APSA, y a Sharon Álvarez, de parte de APC, para esta presentación. Buenas tardes, Paul. Buenas tardes, Erin. Buenas tardes, Sharon. Ok, bueno, les recuerdo que durante la presentación, si surge alguna duda, les pedimos por favor que la escriban en la cajita de preguntas. Vamos a tener un apartado especial al finalizar la presentación para resolver todas las dudas que hayan surgido conforme fueron apareciendo. O también les recuerdo que pueden levantar su mano en el panel de GoToWebinar. Abajo de su micrófono hay un icono de una manita y al darle clic nosotros podemos habilitar su micrófono para que puedan realizar la pregunta de manera directa o el comentario. Así cuando gusten. Muchas gracias, Erin. Pues bueno, sean todos bienvenidos a esta sesión. Realmente el día de hoy es una sesión bastante especial, una sesión bastante interesante que traemos como APSA University del área de Datacom, puntualmente con APC Schneider Electric, un servidor Paul Díaz, Product Manager de la marca, encargado en APSA de todas las soluciones. Ahorita vamos a platicar el día de hoy de las mejores prácticas para sistemas de enfriamiento de precisión. Son temas bastante interesantes donde día a día surgen muchas dudas de implementación, de instalación, dudas de diseño, dudas de qué consideraciones debo de tener, qué tuberías, qué tipo de gas, qué equipos debo utilizar para poder hacer mi diseño. Todo eso lo vamos a aclarar el día de hoy. Vamos a aprovechar la experiencia de nuestro equipo de PM, pero a la vez también la experiencia de la gente de Schneider Electric y de la gente de Preventa. Les presento el equipo de APSA, de los PMs que estamos involucrados con la marca. Somos 4 personas a nivel nacional. Está René Gómez atendiendo la zona norte, lo que es Monterrey y sus alrededores. Está mi compañero Carlos Pérez atendiendo la zona del Bajío y Occidente, perdón, la zona occidente y sureste.
Y está mi compañero Álvaro López atendiendo la zona centro y bajío, y un servidor atendiendo la zona noroeste. Puntualmente veo la zona de lo que es el estado de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Baja California, y también como team leader del equipo. El día de hoy, pues bueno, vamos a recordar de todo lo que hace PC. Entre ellos estamos con soluciones de energía, soluciones de seguridad física, de infraestructura, de administración y de servicio. Y en esta sesión puntualmente vamos a estar hablando de los tips, de las mejores prácticas para las soluciones de enfriamiento. Estas son las soluciones integradas que manejamos como marca. Realmente este es un aglomerado, un consolidado más bien, de todas las soluciones, con una infinidad de ellas, de productos que se derivan en cada disciplina. Nuevamente, con tecnologías modulares, confiables, eficientes, predecibles, seguras y altamente disponibles. Esos es APC. Y ahorita continuamos con nuestra compañera Sharon Álvarez de Preventa, directamente de Schneider Electric, System Engineer para México y parte de Latinoamérica. Sharon, pues bienvenida, gracias por ayudarnos a llevar tu conocimiento y tus experiencias hacia nosotros y hacia nuestros clientes. Y pues sin más, te paso el rol de presentador para que puedas ayudarnos con tus comentarios y tu plática. Muchas gracias, Paul. Entonces, dame un segundo para comenzar a presentar. Y por favor, confírmenme que puedan ver correctamente mi pantalla. Listo, Sharon. Perfecto. Bueno, pues antes de comenzar con la presentación, que, bueno, tiene una serie de información importante con respecto a, como bien comenta Paul, las mejores prácticas o el ABC de las instalaciones para sistemas de precisión, me parece muy importante que comencemos con una pequeña introducción respecto a los detalles que debemos de tomar en cuenta antes de realizar una propuesta para un sistema de enfriamiento. Y bueno, esto creo yo que es muy básico y por eso les comentábamos la sesión anterior que pues vinieran con todas sus preguntas a la mano, con todas aquellas dudas que se les han presentado tal vez en casos en los que han estado haciendo una visita técnica o bien aquellas cosas que no han considerado en su momento y que de pronto han salido, ¿no? Y todo esto, pues justamente con la finalidad de que podamos incrementar nuestra eficiencia y nuestra certeza al momento de proponer un sistema de aire acondicionado. Como ya vimos la sesión anterior, lo primero que tenemos que entender es que hay una solución de aire acondicionado para cada necesidad. Es decir, que si nosotros vamos a tratar gabinetes, por ejemplo, con una misma capacidad en todo el sitio, supongamos gabinetes de 3 kilowatts y van a ser 20 gabinetes, pues entonces nosotros vamos a poder entender que el sistema se va a comportar de una manera relativamente homogénea. Pero si no es así, tenemos cargas de alta densidad, cargas de media y de baja, entonces son otras consideraciones las que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, yo quisiera comenzar justo esta conversación diciendo estos puntos, ¿no? El primero de ellos, cuando nosotros vayamos a hacer una visita técnica, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el ambiente, es decir, si estamos hablando de un ambiente IT, si estamos hablando de un ambiente industrial, de un grado médico, de un laboratorio de metrología, por ejemplo, esto es lo primero que tenemos que entender. Una vez que hagamos esto, y yo les diría que lo pongamos en una lista, entonces, primero que nada, identifico cuál es el sitio en el que voy a implementar el sistema de aire acondicionado. Segundo, verifico cuáles van a ser las fuentes de generación de calor sensible. Recordemos que los equipos de precisión están hechos justamente para abatir calor sensible, no calor latente. Como una breve recordatorio de otros cursos en los cuales ya hemos explicado esto, es importante recordar que el calor latente es aquel calor que contiene o que genera también humedad al sistema. Por ejemplo, todo ser vivo justamente genera este tipo de calor latente, porque al momento de que nosotros respiramos, al momento que nos movemos, que realizamos actividades y trabajo, en ese momento no solamente estamos realizando o haciendo un intercambio de
de energía motriz y de otros tipos a energía calórica, sino que también estamos perdiendo hidratación constantemente. Entonces, esta hidratación va a llegar al ambiente y finalmente, pues, es lo que conocemos como calor latente. En otras palabras, los seres humanos, pues, requieren, justamente cuando se habla de aire acondicionado, pues, tener una cantidad de humedad agregada al sistema para poder estar confortables. En el caso de las máquinas, prácticamente en todo tipo de máquinas mecánicas y mucho más en las cuestiones de procesos eléctricos y electrónicos, no es el caso, ¿no? Los equipos no van a ser una generación de calor latente, sino que van a estar generando calor sensible. Y este calor sensible justamente nos va a hacer o va a, no va a emitir una humedad. Entonces, esto es importante que nosotros estemos conscientes de ello y que sepamos que no va a ser exactamente la misma situación. Por favor, díganme si siguen viendo mi pantalla con la presentación y también la cámara o solamente se ve la cámara. Estamos bien, Charo, se ve la cámara y la presentación. Así es. Nada más que Sharon, no te escuchamos. ¿Ahí ya está todo bien? Ahí ya. Perfecto. Entonces, como les comentaba, cuando estamos hablando de sistemas eléctricos y electrónicos sobre todo, justamente vamos a tener este caso, ¿no? O sea, nosotros no vamos a estar generando humedad en el sistema. Esto es una primera cuestión que, bueno, ya de una manera más especializada en el curso de cooling que esperamos dar en este año, muy probablemente también de manera remota, tratamos de manera más puntual, pero es importante recordar que desde uno, por tanto, eso se convierten en sistemas bastante estables. Entonces, bueno, identifiquemos eso, identifiquemos cuáles son nuestras fuentes de calor sensible, como les comentaba. Pueden ser desde máquinas, por ejemplo, que también generan calor, pero su calor es muy pequeño, o sea, su liberación de calor es muy baja y entonces ahí más bien lo que nosotros necesitamos es realizar un esquema de configuración de un sistema de aire acondicionado que nos permita mantener tanto los niveles de humedad y temperatura que se requieren para que los procesos se generen de manera correcta, pero no siempre van a estar ligados a el equipo activo que esté aplicando ahí. Entonces, bueno, esos son casos especiales y cuando tengan este tipo de casos, yo les pediría que siempre acudan con nosotros, acudan con los PMs de APSA, acudan, ellos a su vez, si tienen algún problema o duda específica, van a acudir con nosotros para que podamos darles una asesoría puntual. Pero bueno, yendo al campo que más nos ocupa y el más común, que es el campo TI, entonces supongamos que vamos a un lugar donde se va a, lo que nos vamos a hacer va a ser enfriamiento de precisión para equipo de cómputo o equipo activo. Entonces, identificamos que la fuente de calor sensible son justamente el equipo activo. Una vez que lo hacemos, entendemos de qué manera los vamos a ubicar en el sitio, es decir, si los vamos a ubicar en un gabinete, por ejemplo, que es cerrado con puertas perforadas, que es lo ideal y siempre lo sugerimos, o bien van a estar ubicados en racks abiertos de 2 o 4 postes, ¿no? En cuyo caso es muy importante saber esto porque el enfriamiento no va a ser igual para estos dos tipos de forma de confinar o de almacenar el equipo activo. Entonces, una vez que ya hicimos eso y que sabemos que van a estar colocados en gabinetes, por poner un ejemplo, entonces tenemos que saber cuántos kilowatts de consumo eléctrico o de potencia eléctrica se están considerando por gabinete. Supongamos que cada uno de nuestros gabinetes va a alojar 5 kilowatts, entonces, si ese es el caso, tenemos que verificar que exista una administración correcta de pasillo frío, pasillo caliente, parte de lo que ya vimos en la sesión anterior,
Y después, ya que tenemos todo esto comprobado y sabemos que es así, y pudimos calcular que, por ejemplo, van a ser 5 gabinetes y cada uno de ellos va a tener 5 kilowatts de capacidad, entonces sabemos inmediatamente que requerimos 25 kilowatts de enfriamiento, ¿no? Esta regla solamente aplica y nuevamente equipos activos, equipos informáticos. Es decir, no vamos a tomar aparte de esta carga lo que va a representar el UPS o lo que va a representar un tablero eléctrico, puesto que ya todo esto está considerado dentro de la misma, el mismo sistema que estamos considerando como la carga total dentro del gabinete. Denme un segundo, por favor. Muy bien. Y bueno, pues entonces ya que sabemos esto, queda la parte más importante. Bueno, todo es importante, pero creo que queda una de las partes más importantes que debemos de tomar en cuenta. Tenemos que ubicar qué tipo de tecnología vamos a utilizar para este sistema. Y para ello, lo primero que yo les voy a pedir es que ubiquemos en qué sitios podemos colocar los aires acondicionados. Si estamos hablando de equipo in-row, necesariamente van a tener que ir insertados en las filas. Y si es así, propongamos o imaginemos aproximadamente cuál sería la condición más crítica o el lugar más lejano donde tendríamos que dejarlos ubicados. Una vez que hacemos eso, tenemos que verificar dónde ubicaríamos las condensadoras. Es decir, en una azotea, en un patio, en un tercer nivel, en una terraza, en un de aire exterior. Entonces, es importante que recordemos esto. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido. Lo primero que tenemos que hacer es indicar para qué uso vamos a utilizar el equipo de aire acondicionado de precisión. Lo segundo, tenemos que ubicar el sitio. Tenemos que ver cuál sería el lugar más crítico donde colocaríamos el aire acondicionado, es decir, su distancia más larga o la más lejana posible dentro del sitio. Y después vamos a buscar dónde colocar las condensadoras en caso de que la solución sea equipo de expansión directa. Bueno, una vez que ya hicimos esto, entonces vamos a entrar ya un poquito al tema que tengo dentro de la presentación, que es ubicar pues justamente todas estas zonas y todos estos detalles que tenemos que empezar a ver una vez que verificamos que sí hay una zona donde colocar las condensadoras, que sí hay una zona donde ubicar los equipos, ya sea perimetrales o ya sea in-row dentro del cuarto de TI. Y ya que hicimos todo eso, entonces tenemos que empezar a verificar pues qué equipo vamos a proponer. El equipo que vamos a proponer tiene que ser un equipo que nos permita dar la capacidad de enfriamiento que se está buscando, que prácticamente siempre es con base en valores de placa. Entonces dijimos que es kilowatt a kilowatt de potencia eléctrica contra kilowatt de enfriamiento o disipación de enfriamiento, de calor, perdón. Entonces, en este caso, tenemos que verificar que si necesitamos 25 kilowatts, como ya lo habíamos visto, tenemos que ir a un equipo que nos dé un poco más de 25 kilowatts de enfriamiento. No podemos irnos a sobrar demasiado esta capacidad, puesto que los problemas pueden aparecer precisamente por estar sobrados por esta capacidad y porque además el equipo de aire acondicionado es algo de lo que más nos representa un gasto en cuanto a consumo de energía eléctrica. Entonces, tenemos que ser cuidadosos para poder hacer una buena propuesta. Ya que vimos esto, tenemos que verificar qué tipo de redundancia estamos buscando en el sitio. Podemos estar buscando una redundancia N+1, podemos buscar una redundancia 2N, una redundancia 3N o N+2, en fin, hay una serie de posibilidades. Lo que nosotros generalmente recomendamos es una redundancia N+1, que nos garantiza que en caso de falla de un equipo, va a haber otro equipo u otros equipos que van a poder seguir soportando la carga. Entonces, supongamos que ya elegimos una redundancia N+1 y ahora sí viene la parte súper delicada respecto a nuestro sistema o nuestra implementación de un sistema de aire acondicionado, ya que supongamos que ya lo
diseñamos, ya lo propusimos y ya se aceptó y ahora estamos en el momento de hacer una instalación. Entonces, vamos ya a entrar en el tema. Antes de entrar en el tema, me gustaría saber si por ahí hay algún... Ok, Sharon, no te escuchamos. Una pregunta que se esté colando, algún comentario y que me permitan o que estén consideradas sobrado. Por ahí escuchaba una pregunta, pero si no es así, bueno, continuamos. Perdón, Sharon, comentan que ya no cambió la pantalla, que si estábamos bien en el ritmo de la diapositiva. Sí, sí, sí. Lo que les decía es que todo esta información previa que les daba era como un resumen primario antes de entrar al tema ya de la parte de instalaciones, que es donde vamos a comenzar la presentación. Entonces, ahorita sí ya comenzamos con el tema de las diapositivas. Muy bien. Bueno, pues entonces justamente vamos a comenzar con todo lo que tiene que ver con la instalación. Lo primero que tenemos que entender pues es justamente con lo que tenemos en pantalla, poder entender que tenemos un sistema que se compone de varios elementos. Tenemos el evaporador por acá, tenemos el condensador que como ya dijimos es un elemento que tiene que ir al exterior, tenemos una temperatura de descarga en el compresor. Tenemos, aquí pueden ver los manómetros que justamente nos permiten estar midiendo las presiones que tenemos a la entrada y a la salida del compresor. Tenemos una zona de succión y una zona de descarga. Tenemos que la temperatura justamente de succión o el total del superheat o sobrecalentamiento de del refrigerante y tenemos la zona de succión y de la temperatura de succión a la salida del evaporador. Asimismo, el movimiento o la zona del refrigerante de forma líquida y con baja temperatura. Entonces, justamente después de la salida del condensador, vamos a tener toda esta línea de líquidos que va a tener baja temperatura y que vamos a tener el área de subcooling o de subenfriamiento que nos va a permitir tener el gas lo más frío posible y líquido para poder pasar al evaporador. Muy bien, entonces, justamente estos serían parte del equipo básico que nosotros tendríamos que tener cuando tenemos una instalación de aire acondicionado. Es decir, nosotros no podemos llegar a hacer una instalación de aire acondicionado, así como no podemos llegar a una instalación de eléctrica sin un multímetro, así tampoco podemos hacer una instalación de aire acondicionado de ningún tipo sin tener todos estos elementos. Necesitamos una bomba de vacío. Esta bomba de vacío es súper importante que sea de alta capacidad. Se los comento no por el tema de que una bomba pequeña no pueda funcionar, sino porque el tiempo que nos va a llevar realizar el procedimiento que vamos a ver a continuación va a ser mucho más grande. Entonces, sí es importante que tengamos, si es posible, no solo una bomba de vacío, sino 2 bombas de vacío. Necesitamos una recuperadora una unidad recuperadora que es con la que nosotros podemos extraer el refrigerante y cualquier otro tipo de fluido que se encuentre dentro de la línea de alimentación, de refrigerante, perdón, de la línea mecánica. Entonces necesitamos una de estas que van a tener justamente sus medidores o sus manómetros que nos van a permitir estar verificando tanto las presiones barométricas como las presiones manométricas. Necesitamos también, pues, obviamente, nuestra boya de refrigerante. Es muy importante que tengamos nuestra boya de refrigerante o nuestras boyas a partir del cálculo del refrigerante total que vamos a necesitar en un sistema y una báscula para poder medir de manera correcta la cantidad de refrigerante que le vamos a agregar al sistema. Generalmente lo hacemos en libras, es lo más común, entonces no es importante que tengan esto o en kilogramos, dependiendo de lo que
de lo que vayan a medir, pero es súper importante que se haga la medición de la boya antes de empezar a hacer la carga y la medición después de hacer la carga. Necesitamos un bacómetro, esto es así, se los pongo súper importante que lo tomen en cuenta. Necesitamos un bacómetro, no podemos hacer una medición de vacío con un manifold común, o sea, con un manómetro común, porque no nos va a entregar una lectura correcta. Entonces, un bacómetro es específicamente el elemento o el instrumento que requerimos para hacer una lectura de vacío. Esto es súper importante que lo tomen en cuenta y yo les recomiendo muchísimo que sea electrónico. Los bacómetros son elementos muy sensibles, por tanto, si nosotros tenemos un elemento análogo, es muy susceptible a tener fallas o a tener errores. Entonces, es importante que tengamos un bacómetro que sea electrónico para que tengamos más certeza al momento de medir. Y necesitamos un detector de líquidos, también electrónico de preferencia, un de soldadura con electrógeno, ¿no? Es decir, necesitamos nuestro nitrógeno, nuestro tanque de nitrógeno y de oxígeno para poder hacer una soldadura de este tipo. Además, necesitamos soldadura también que sea de plata para la soldadura de cobre, ¿no? Entonces, esto es algo de lo primero que necesitamos tener en cuenta. Un equipo completo de herramientas necesarias para la operación. Obviamente, cuando nosotros hacemos instalaciones de precisión, lo primero que tenemos que tener un equipo de seguridad completo. Necesitamos careta, la es súper importante, es una cuestión pues de seguridad personal prácticamente. Desafortunadamente, pues en el tiempo que yo estuve en campo en el área de líder de proyecto, que bueno, fueron varios años bastante satisfactorios en lo personal, pues tuve que ver varios accidentes, ¿no? Entonces, desde accidentes en los cuales las personas sufren quemaduras en los ojos por el refrigerante, por una fuga de refrigerante que es muy, muy peligrosa y que puede tener consecuencias realmente graves, hasta quemaduras por justamente el manejo de la soldadura y de la flama, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando nosotros trabajemos con este tipo de equipos, siempre tengamos en cuenta usar ropa de algodón. Esta ropa va a tender a ser menos flamable y al mismo tiempo nos va a permitir también que en caso de que lleguemos a tener una quemadura, esta no se derrita, ¿no? Recordemos que todas las ropa que utilizamos o mucha de la ropa que utilizamos hoy en día es de poliéster y el poliéster es un derivado de es un polímero, es un derivado del petróleo y por tanto se derrite. Y al momento de derretirse, pues es como si tuviéramos una bolsa de plástico en los brazos y esto pues es muy, muy crítico. Créanme que cuando estamos haciendo instalaciones eléctricas o instalaciones mecánicas, pues lo menos que queremos es arriesgarnos a tener una consecuencia de un accidente grave. Entonces, esto sí, por favor, pongan ahí una especial nota con respecto a estos elementos de seguridad que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, como les había dicho, cuando nosotros estamos soldando, necesitamos, soldamos con soldadura con oxiacetileno. Es importante que tomen en cuenta que para esto se requieren certificaciones. Hay que tomar cursos que nos permiten certificarnos como soldadores, que nos permiten certificarnos también como instaladores de aire acondicionado. En mi caso, yo les recomiendo, tomé el curso de instalación de acondicionado industrial y comercial, que justamente nos permiten hacer este tipo de prácticas para poder generar soldadura de este tipo, ¿no? Desde soldadura con fosco y con soldaduras de las más sencillas de manejar, hasta este tipo de soldaduras ya de alto nivel
que manejan temperaturas mucho más altas. Entonces es importante. Otra parte importante que tenemos que entender es que una vez que nosotros comenzamos una instalación, vamos a estar realizando la instalación con cobre, siempre. Tienen que ser tuberías de cobre. El dimensionamiento de la tubería de cobre va a ir directamente relacionada con lo que nosotros podamos verificar en los manuales específicos de cada equipo. Por ejemplo, en el caso de los equipos Inro, que ya platicamos la vez pasada un poquito al respecto de toda la oferta que tenemos disponible en Edge, bueno, pues justamente en el caso de Edge, tenemos muy a la mano los equipos Inro, que son equipos que se insertan directamente en las filas. Entonces, cuando nosotros hablemos de equipos Inro, vamos a poder ir al manual del equipo, va a haber una tabla ahí que van a poder revisar. En esta tabla específicamente verificamos cuáles son las distancias equivalentes que estamos manejando y con base a ello el manual especifica qué tipo de diámetro de tubería vamos a utilizar. Entonces, bueno, en este caso, como ya les dije, lo primero que hacemos es verificar cuál es el diámetro de la tubería y una vez que lo sabemos y que empezamos a instalar, lo primero que tenemos que hacer es la limpieza del sistema o del circuito de refrigerante. Tenemos que limpiar este sistema porque cuando nosotros estamos soldando, lo que pasa es que toda nuestra instalación se llena de humo, de residuos metálicos y, bueno, toda esta suciedad que se va generando en la tubería, aparte de tener humo de residuos y demás, también tiene humedad. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una instalación, lo primero que hacemos es que tenemos que estar barriendo con nitrógeno constantemente en cada punto en el cual estamos soldando. Las diferencias entre la soldadura con barrido de nitrógeno y la que es sin barrido de nitrógeno es súper importante. Entonces, tenemos que siempre estar haciendo este barrido de nitrógeno. Una vez que ya barrimos con nitrógeno y que hicimos toda nuestra instalación y un poco antes de cerrarla, vamos a hacer la limpieza del circuito, como bien les digo. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un llenado de todo el sistema con nitrógeno. Vamos a dejarlo a una baja presión. El manual de cada sistema nos va a sugerir a qué presión lo vamos a dejar. Y vamos después a retirar con la bomba que ya les comenté anteriormente, esta bomba, recordemos, que es la recuperadora. Vamos a estar retirando ese nitrógeno del sistema y vamos a hacer este procedimiento de 1 a 3 veces dependiendo de cuánta humedad y cuánta suciedad haya que retirarle al sistema. Ya no tendríamos que tener mucha humedad y no tendríamos que tener mucho contaminante dentro del sistema si estuvimos realizando los barridos del nitrógeno en cada uno de los puntos de soldadura. Sin embargo, si no fue así, es importante que lo tomen en cuenta y que hagan de 1 a 3 veces este llenado de todo el circuito con nitrógeno. Una vez que ya realizamos esto, lo que vamos a poder lograr es verificar de una manera, recordemos que el nitrógeno cuando se libera cambia de color. Tiene un color un poquito verde, más o menos. Entonces, lo que vamos a poder hacer cuando hagamos este barrido y cuando hagamos justamente esta presurización con nitrógeno en nuestro sistema es poder encontrar posibles zonas en las cuales tenemos fisuras. Entonces, vamos a poder verificar cuáles zonas tienen fisuras y vamos a poder verificar tanto las que son visibles como las que no son visibles a la vista. Entonces, las vamos a poder distinguir en algunos casos porque podemos tener incluso gotas de condensación y en otros lados vamos a tener un poco de vapor o vamos a tener aire en el sistema, ¿no? Entonces, es importante, muy importante que justo hagamos este llenado del sistema con nitrógeno para que podamos verificar que los componentes están correctos y que no vamos a tener un problema ahí de fisuras en el sistema que nos vayan a dañar todo nuestro sistema. Entonces, esto es algo súper importante. Ahora, ¿cuáles son los problemas que nos van a, pues vamos a poder evitar si nosotros logramos hacer un buen barrido del sistema? Justamente, bueno, podemos tener desde fallas en el compresor, podemos dañar las válvulas de expansión, podemos tener una serie de problemas relacionados justamente con que tengamos daños en nuestras líneas de refrigerante y algunas cosas que no vemos, por ejemplo,
es que si nosotros dejamos una fisura o dejamos una fuga, aunque sea muy pequeñita y no la podamos ver a simple vista, va a permitir que en el sistema haya una oxigenación, es decir, que entre en contacto con el oxígeno, y al pasar eso vamos a empezar a tener corrosión en el sistema. Al tener corrosión en el sistema, pues obviamente vamos a empezar a dañar todas nuestras líneas de refrigerante. Y otra cosa que va a pasar es que vamos a cambiar las condiciones correctas del refrigerante que está o que tiene que estar totalmente presurizado y tiene que estar totalmente dentro del sistema. Entonces, si nosotros permitimos que el aire entre en contacto con nuestro sistema, vamos a tener acidificación del refrigerante. Ahí me gustaría hacer una pregunta y dejarla ahí en el aire para que nos la puedan comentar. Y quisiera saber si alguno de los que nos están acompañando hoy han tenido la experiencia de tener un sistema que está constantemente fallando, que tiene problemas constantes y que por más que ya hicimos revisiones y que ya fue la gente de servicio y que ya checó, no encuentra un problema en particular, pero vemos que el compresor constantemente está fallando y fallando y que no sabemos qué es lo que sucede. Si les ha pasado, pues, Disculpa, Sharon, ¿se está cortando? Sí, hola, hola. Sharon, no te estamos escuchando. hola, hola. Sí, ok, ya te escuchamos. Nos comentan por aquí que se dejó de escuchar desde el problema de los compresores. De los compresores, ok, muy bien. Sí, les decía que cuando nosotros tenemos un sistema en el cual ponemos un refrigerante que tiene acidez, lo que va a pasar es que constantemente vamos a tener fallas en los compresores. Podemos también tener fallas en la válvula de expansión y podemos tener fallas en otros puntos que no nos explicamos por qué están sucediendo, pero que pasan constantemente. Entonces ahí parte de lo que les pido que tengan mucho cuidado es que cuando nosotros compremos o hagamos una carga de refrigerante, siempre, siempre, siempre utilicen refrigerante nuevo y siempre lo compren en lugares certificados que les aseguren que les están dando un refrigerante nuevo y que no es un recuperado, porque esto es un riesgo bastante grande. Parte de lo que yo les decía es que si tenían por ahí alguna experiencia que les hubiera ocurrido de un caso así, donde no sabían qué era lo que sucedía, pero que se encontraba falla tras falla, pues que nos lo platiquen para que podamos conversarlo entre todos y entender qué es justamente lo que sucedió en esa ocasión. Muy bien, otra cuestión muy importante es que empezamos a tener una mezcla de refrigerante más aceite, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros permitimos que el aceite se vaya a nuestro sistema refrigerante? Más bien nuestro sistema de tubería. Lo que va a pasar es que todo este aceite que se está mezclando con el refrigerante va a ser aceite que no va a regresar al compresor. Al momento de no regresar al compresor, lo que pasa es que el compresor, que es un motor tal cual, empieza a tener un rozamiento que no está lubricado y al pasar esto, lo más probable es que el compresor termine aterrizándose, es decir, que tenga una falla que sea irreparable, ¿no? Entonces vamos a tener que cambiar ese compresor y pues el corazón sería equiparable al corazón de un humano, entonces pues sin compresor no hay sistema operando. Entonces esto es muy, muy importante que lo tomen en cuenta. Muy bien, entonces nosotros tenemos que llevar, como les dije antes,
toda la humedad que tiene el sistema internamente antes de cerrar y antes de terminar de hacer nuestra instalación, tenemos que llevar toda esta humedad fuera, porque la humedad no solamente es agua, también es oxígeno y como ya platicamos anteriormente, todo esto conlleva a que nuestro sistema pueda fallar. De hecho, es importante comentarles que uno de los puntos más comunes de falla en un sistema de aire acondicionado recién instalado, es decir, los sistemas que fallan entre los 0 y los 6 meses de su primer año de vida, aproximadamente el 75% fallan por una mala instalación final en el sistema, es decir, un mal vacío y una mala carga de refrigerante, que es algo que justamente vamos a ver en este momento. Entonces, recuerden y llévenselo muy a la mente, siempre que hagamos una instalación, tenemos que asegurarnos de retirar toda la humedad del sistema. ¿Y cómo lo hacemos? Pues justamente con los pasos que ya habíamos platicado anteriormente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer justamente es estar llevando fuera toda esta humedad a partir del nitrógeno y otro tipo de soluciones. Muy bien, como les decía, lo que necesitamos justamente es una bomba de vacío para este tipo de procedimientos. Esta bomba de vacío la vamos a conectar a la línea para que nosotros empecemos a retirar tanto todo el nitrógeno que ya generamos y que ya colocamos dentro del sistema, como todo el agua que podamos recuperar y todo el aire que haya tenido el sistema dentro. Y una vez que ya generamos que recuperamos todo el nitrógeno que colocamos dentro del sistema y que ya vaciamos prácticamente toda la tubería, entonces lo siguiente es comenzar con nuestras pruebas de hermeticidad y vacío. Una prueba de hermeticidad justamente es esta en la que nosotros le generamos alta presión al sistema, es decir, lo cargamos. Lo podemos cargar con refrigerante, también lo podemos cargar con nitrógeno. Hacemos una primera carga con nitrógeno, luego hacemos otra carga con refrigerante y lo dejamos durante 24 horas cargado. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. Vamos a llenar nuestro sistema a la presión que nos indiquen los manuales de cada uno de los equipos que vayamos a instalar y supongamos que lo estamos generando una carga a 300 PSI, entonces nosotros tenemos que asegurarnos que en 24 horas, en todo este tiempo, el sistema no pierda presión, no pierda por abajo el 5% de la presión que nosotros colocamos inicialmente. ¿Por qué un 5%? Bueno, porque ese 5% se puede deber a muchas cosas. Entre otras, se puede deber justamente a la temperatura exterior. Si nosotros tenemos mucho frío, por ejemplo, pues lo que va a pasar justamente es que el sistema va a perder un poquito de presión por el cambio de estado del refrigerante, y si hace mucho calor podría subir un poco la presión justamente también porque el refrigerante se podría estar expandiendo. Entonces, bueno, ahí sí vamos a considerar que necesitamos que se mantenga la presión durante 24 horas y que esta presión no varíe más del 5, más menos el 5%, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando nosotros realizamos un vacío, como ya les había dicho, lo primero que tenemos que hacer es hacer una conexión de un manómetro, colocar nuestra bomba de vacío y entonces una vez que hacemos esto, vamos a empezar a poner a funcionar nuestra bomba de vacío. Esta bomba de vacío nos va a permitir estar sacando tanto el aire como la humedad que se encuentra en el sistema y lo vamos a estar haciendo durante un largo tiempo. Por eso les decía al principio que si tienen la posibilidad de tener una bomba de alta capacidad es mucho mejor, porque esto nos puede llevar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 horas o más, dependiendo de la capacidad de nuestra bomba, pero justamente no podemos detener este proceso. O sea, una vez que lo comenzamos, ya no lo podemos detener y tenemos que ir más y más y más y más tratando de acercarnos a un vacío justamente total del sistema, en el cual ya le retiramos prácticamente todo el aire y cualquier tipo de fluido que se encuentre dentro de esta tubería. Esto justamente nos va a ayudar a que podamos estar mucho más cerca de evitar tener cualquier tipo
de contaminante en el sistema. Entonces, como les decía anteriormente, una de las partes más importantes en una instalación de aire acondicionado es la correcta soldadura. Una vez que ya hicimos una correcta soldadura, una correcta prueba de hermeticidad, que como ya les dije es cuando cargamos el sistema y lo mantenemos durante 24 horas, evitando o verificando, monitoreando que no cambie esta presión. Y después es súper importante hacer un correcto vacío del sistema. Entonces, para que nosotros tengamos un correcto vacío, tenemos que tener, como ya les había hecho, un vacuómetro que nos haga mediciones bien específicas y bien claras. Y después tenemos que tener también pues una buena bomba de vacío. Les cuento rápidamente que en una de mis experiencias realizando vacío al sistema para que se pudiera arrancar al día siguiente, estuvimos ahí por la noche trabajando pues prácticamente toda la madrugada teniendo la bomba operando, y de pronto nos dimos cuenta, no sé, 4 o 5 horas después que no bajaba y que no bajaba los micrones en el sistema, y bueno, lo que resulta pues justamente era que la bomba de vacío estaba fallando y ya no estaba funcionando correctamente. Se tuvo que quitar esa bomba, colocar otra bomba, y lo que pasa cuando uno realiza este tipo de cosas, pues es que prácticamente comienzas otra vez. Entonces, vas a llevarte otras 4 horas, 5 horas, 6, 7, las que sean necesarias para volver a llegar al nivel de vacío requerido, y después hay que mantenerlo así durante un rato para verificar que efectivamente no se está teniendo ningún tipo de cambio. Entonces, sí es bien importante, y les pongo así como un punto muy importante, que tomen en cuenta que necesitamos tener un buen sistema de generación de vacío para que nuestro sistema funcione bien. Si nosotros hacemos un correcto vacío en el sistema, estamos asegurando la vida útil de nuestros equipos de una manera bien importante, porque les decía hace un rato que cuando nosotros estamos haciendo un arranque correcto, cuando hicimos un buen arranque al sistema, que consiste justo en todo esto, podemos asegurarnos salir de este 75% de las fallas que existen en los equipos antes del primer año de vida. Entonces, imagínense la garantía que le van a dar a sus clientes, a sus usuarios y a todas las personas que los conocen por su excelencia en el trabajo, cuando ustedes, pues a partir de hacer un correcto procedimiento de instalación, pues aseguran que el equipo prácticamente pues sobreviva sin ningún problema este primer año de vida, que es el año más crítico, porque a partir de ahí ya estamos seguros que todo el sistema pues está funcionando de manera correcta. Entonces, bueno, pues una vez que ya conectamos nuestra bomba de vacío, aquí nos indican que para el R407C y R410A, lo que nosotros esperaríamos es llegar a 0.1 milibares de presión, ¿no? Recuerden que el bar es la unidad para medir la presión barométrica, y por tanto, pues lo que estaremos haciendo es medir una cantidad súper pequeñita de aire en el sistema, ya muy baja. El vacío absoluto pues es prácticamente muy difícil de alcanzar en nuestro medio ambiente, pero bueno, estaríamos muy cerca de estar en un vacío o tener una falta de aire en el sistema bastante buena. Entonces, esto es muy importante que lo hagamos correctamente. Entonces, cuando nosotros generamos un nivel correcto de vacío, el circuito justamente va a poder funcionar de la mejor manera. Necesitamos esperar alrededor de 30 minutos, como les decía, para que nosotros podamos confirmar que efectivamente ya se generó el vacío correctamente. Y entonces, después de esto, de que ya hicimos el vacío, tenemos que cortar y volver a realizar el proceso. El primer vacío se realiza como les decía, a 0.1 milibares, y el segundo vacío se va a llevar hasta el punto que indiquen los manuales de cada equipo nuevamente. Siempre les repito esto, pero es bien importante que tomen en cuenta que cada sistema de aire acondicionado, cada modelo va a tener requerimientos específicos, y dependiendo de la capacidad del compresor y dependiendo pues del sistema en general. Entonces, es importante que ustedes tomen esto en cuenta para que corten un primer vacío. Si nosotros subimos y se incrementa súper rápido la presión en el sistema, quiere decir que el circuito
está teniendo un problema de una falla. Entonces, hay que ir a buscar dónde podría estar la fuga o dónde podría estar la fisura para poderlo pues corregir. Si el sistema aumenta de manera lenta, esto significa que podemos tener ahí pues algún tipo de detalle, y también tenemos que romper el vacío para que nosotros verifiquemos que dónde es que está pasando esta fuga. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nuevamente cargamos gas nitrógeno y esperamos a verificar en dónde podemos visualizar que se está escapando el gas. Recordemos que cuando el nitrógeno entra en contacto con el aire, va a tener ahí inmediatamente un cambio de color. Entonces, así es como nosotros podemos encontrar fisuras. Si son muy pequeñas, a veces es bien complicado de que las podamos ubicar, pero realmente lo que podemos hacer es estar probando por tramos del sistema para que sea un poquito más sencillo y podamos reparar cuanto antes esta situación. Entonces, como les decía, el sistema de vacío se debe de mantener alrededor de 4 horas. Esto depende muchísimo de cuál es la distancia total de nuestro sistema, es decir, la medida completa de nuestro circuito refrigerante, y por eso les decía que pueden ser 4 horas, pueden ser 8, pueden ser 10, si nosotros tenemos una distancia muy larga entre el evaporador y la condensadora, pues entonces nos vamos a tardar mucho más en retirar todo el aire del sistema. Muy bien, entonces, quisiera hacer una pausa aquí para saber si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, si hay algún comentario importante que hacer, un dato que quieran saber antes de avanzar, ya que hasta este punto lo que hemos visto ha sido, pues, ¿qué datos tomar al momento de hacer un levantamiento? Que como les decía, principalmente es verificar los espacios. Hay un dato importante que no les comenté, pero que es bien importante que tomemos en cuenta cuando hagamos un levantamiento, y es que tenemos que tomar la posible máxima distancia que existiría entre el evaporador y la condensadora o el condensador. Es bien importante que lo hagamos desde nuestra visita número 1 al lugar donde vayamos a proponer el equipo. Y esto es por una razón muy sencilla. De esto va a depender totalmente qué tipo de sistema vamos a proponer. Si nosotros vemos que tenemos más de 60 metros de distancia longitudinal entre un punto y otro, sin contar todavía la distancia equivalente, eso quiere decir que es muy probable que muchos equipos de expansión directa no puedan operar ante este tipo de condiciones. Entonces debemos de tomarlo en cuenta porque probablemente requiramos ir a un cambio de tecnología, como podría ser un sistema fluid cooler o dry cooler, o podría ser un sistema de agua helada, ¿no? Entonces, esta es una parte bien importante que debemos de tomar en cuenta antes de que nosotros hagamos una elección del sistema, y por tanto, llévense su flexómetro. Les recomiendo mucho que tengan a la mano un distanciómetro digital, también son maravillosos, sobre todo para aquellos que hacemos visitas técnicas sin acompañantes. Es bien complicado que nosotros hagamos una medición correcta con un flexómetro tradicional, porque a veces no hay quien le detenga del otro lado para que podamos medir, y entonces esto se presta a muchos problemas. Entonces, si pueden tener un distanciómetro digital de estos que tienen láser, que lo apuntamos ahí a una parte sólida y nos da la distancia, incluso la podemos guardar en la memoria del sistema para que se quede ahí, y podemos ir haciendo sumatorias directamente en el mismo equipo. Esto nos va a facilitar la vida de una manera impresionante. Siempre cuando vayan a una azotea, por ejemplo, donde van a colocar las condensadoras, coloquen el distanciómetro en la parte superior y apúntenlo al piso y tomen esta medida. Entonces, así vamos a poder tener muy claramente una verificación de cuál sería la vertical que estaríamos generando en este espacio, y esa es una parte también súper importante. Los equipos de expansión directa no pueden tener verticales muy grandes. Entonces, si nosotros estamos hablando de 20 metros, ya estamos en una zona un poquito riesgosa con respecto a que sea o no el tipo de sistema que nosotros podemos proponer. Entonces, bueno, en este caso
en el cual teóricamente tuvimos todas las condiciones correctas para proponer un sistema de expansión directa y ya estamos en medio de la instalación, bueno, pues los puntos que como ya revisamos deben ser súper importantes, es hacer una instalación de calidad. Y para hacer una instalación de calidad también tenemos que ser conscientes y claros de que es bien importante conocer el tipo de refrigerante que le vamos a instalar a nuestro equipo de aire acondicionado. Entonces, bueno, les preguntaba, perdón, antes de continuar con esto, que si había por ahí algún comentario o duda, me gustaría que hiciéramos una pausa en este momento para verificar justamente cuáles serían algunas de sus inquietudes o si tienen algún comentario por ahí. Ok, a ver, voy a revisar aquí. Edmundo Luna, me imagino que era en alguna parte que se estaba comentando, pregunta ¿por qué 2 bombas de vacío? Justamente por lo que yo les decía hace rato, bueno, primero que nada, podemos conectar 2 bombas de vacío al mismo tiempo en el sistema, en 2 puntos específicos de la misma línea. Podemos hacer eso si tenemos más de una válvula. Y obviamente eso nos haría más rápido la extracción del aire y la humedad del sistema. Pero, aunque no lo hagamos, es por lo que les comentaba hace un rato de la triste historia de la bomba dañada, ¿no? O sea, generalmente cuando hacemos un vacío lo hacemos en un periodo muy largo de tiempo. Y si nosotros tenemos una falla, no podemos detenernos. O sea, tendríamos forzosamente que cambiar la bomba y colocar una nueva bomba. Entonces, si ustedes solamente cuentan con una bomba de vacío, es muy probable que en algún momento les llegue a fallar. Y si eso pasa, se van a quedar ahí atorados y no van a poder continuar con el proceso. Si no se llega al vacío, el equipo no se puede arrancar. Ok, por acá Mauro Hernández tiene una duda. Dice, ¿en qué parte de la trayectoria es normal que tengamos aceite del compresor y refrigerante mezclados? En general, en las verticales siempre vamos a tener esta mezcla refrigerante-aceite, pero justamente por eso nosotros colocamos trampas de aceite en toda la línea vertical. También tenemos que colocar una trampa de aceite, bueno, esto depende de cada equipo, pero lo más conveniente es colocar una trampa de aceite a la salida del evaporador, justamente cuando hacemos el cambio de horizontal a vertical, ponemos ahí un medio sifón y luego colocamos otro medio sifón invertido o media trampa, perdón, medio sifón abajo, después nuestras trampas de aceite constantes, que son unas heces, que se colocan alrededor de toda la vertical a cada 6 metros o 5 metros, dependiendo del modelo de equipo. Y después cuando llegamos hasta arriba, cuando llegamos al final de la vertical y hacemos un cambio de dirección, colocamos un medio sifón invertido también ahí antes de entrar al evaporador. Esto puede variar de equipo a equipo, pero justamente respondiendo a la pregunta de Mau, ¿me dijiste, Mauricio? Bueno, el que nos hizo la pregunta. Mau, perfecto. Mauro. Es muy común que haya mezcla de refrigerante en la línea vertical. Sí, hola Sharon. Pero vamos a evitar que ese aceite se vaya y se siga y se siga y se siga escapando a partir de esa serie. Sí, Perdón, perdí la comunicación, no escuchaba. sí, sí, se estaba entrecortando un poco. Muy bien, entonces si gustas vamos a avanzar y ahorita si hay alguna otra pregunta, al final la volvemos a revisar. Ok, muy bien. Hay una misma pregunta de eso que estabas comentando, que de Mauro, no sé si gustes de una vez comentarlo. Sí. Ok, dice, en las horizontales no van trampas de aceite,
Y nos comenta que se escuchó hasta trampas verticales. Sí, hola, hola. La comunicación. Entonces, final, esa guárdamela para que la contestemos en un ratito y podamos retomarla. Ahorita, bueno, retomo la presentación y en un momento hacemos la revisión de la pregunta. Ok. Muy bien. Bueno, como les decía, es súper importante que nosotros, muchas gracias, es súper importante que nosotros estemos conscientes de cuál es el refrigerante que es conveniente para cada sistema. Esto nos los va a decir el mismo fabricante, es decir, nosotros en nuestros manuales siempre vamos a especificar qué tipo de refrigerante se utiliza para un equipo. No podemos arbitrariamente decir, pues me quedaron 4 boyas del R407C y voy a instalar un equipo RD301, pues se lo voy a poner. No, o sea, realmente no es posible que podamos hacer este tipo de cosas. Siempre es indispensable que nosotros coloquemos el refrigerante que debe de ser para cada sistema. Eso es mandatorio. ¿Por qué? Porque la presión a la que va a trabajar el refrigerante, la cantidad de refrigerante que se necesita para un sistema, los elementos que tiene el sistema preparado, sus válvulas, sus compresores, todo, funcionan bajo ese específico refrigerante y bajo ese específico fluido, con sus características específicas y con sus temperaturas específicas. Entonces, no podemos mezclar una cosa con la otra. Entonces, bueno, pues quiero platicarles un poquito, este es un tema ahí un poquito confuso, pero creo que vale la pena hablarles un poco del R407C y del R410A, que son los dos refrigerantes que hoy en día son ecológicos y que van a encontrar prácticamente en todos nuestros sistemas de aire acondicionado, por lo menos hasta el día de hoy, porque todos los días existen diferentes cambios, existen diferentes renovaciones de tecnología y bueno, todo se va moviendo constantemente, pero en este momento todos nuestros sistemas están funcionando con R407C y R410A, exceptuando los chillers que ya manejan otro tipo de refrigerantes mucho más avanzados para temas de altas capacidades, pero bueno, en el caso de los equipos pequeños, estamos hablando de estos dos. Entonces, el R400C va a ser un sistema zeotrópico, un fluido zeotrópico. ¿Qué significa? Significa que está generado o se realizó a partir de varios componentes químicos diferentes, varios fluidos diferentes, que al mezclarse en algún punto entre su ebullición y su evaporación, tienen un punto en el que son estables y se comportan bien juntos. Pero si nosotros estos sistemas los dejamos que se evaporen o dejamos que entren en contacto con el medio ambiente, entonces toda esta mezcla que ya se había logrado estabilizar se separa. Entonces, esto se los quería contar por un punto muy, muy específico. Cuando nosotros tenemos un sistema que está funcionando con refrigerante R407C o cualquiera que sea tipo zeotrópico, y nosotros tenemos una fuga, en el momento en el que hay una fuga, recuerden que en ese momento pues se está liberando el refrigerante al medio ambiente. Y en ese momento todas las características que tenía nuestro refrigerante para su estabilidad, para poder cambiar de manera positiva entre líquido y gas de manera correcta como el sistema está preparado para hacerlo, en ese momento se van a perder. Entonces, cuando tengamos el caso de que nosotros tenemos un sistema que tuvo una fuga y perdió más allá del 30% del refrigerante del sistema, va a ser indispensable que retiremos todo el refrigerante. Todo el refrigerante. Y cuando les digo todo, es todo. O sea, el que hay en el compresor, el que hay en la condensadora, todo el refrigerante se tiene que retirar del sistema. Y lo que vamos a tener que hacer es colocar nuevamente refrigerante nuevo, perdón por en la repetición, ¿no? Pero tenemos que colocar refrigerante nuevo
¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues imagínense que rebobinamos esta presentación y llegamos hasta el slide número 1. Lo que vamos a tener que hacer justamente es hacer todo el procedimiento como si acabáramos de hacer la instalación. Y entonces seguramente algunos de ustedes dirán, pero pues es que esto me llevó 4 días, ¿no? O sea, ¿cómo voy a estar 4 días sin operar mi sistema de aire acondicionado? Es una carga crítica, es súper importante tenerlo rápido y además yo aquí tengo las boyas, las puedo cargar ya en este momento y ya lo puedo echar a andar. Pues si nosotros hacemos eso, recordarán claramente que hablamos de la acidez en el sistema. No solamente vamos a tener el riesgo de tener una contaminación de refrigerante, también vamos a tener el riesgo de que se dañe el compresor, que se dañen las válvulas de expansión, que se dañen válvulas, que se dañen un montón de cosas en el sistema, porque nuestro refrigerante ya no va a actuar como un refrigerante estable. Vamos a tender a la inestabilidad. Y cuando una parte del refrigerante se evapore, la otra va a estar en líquido. Y cuando una esté en líquido, la otra va a estar en gas y no vamos a poder tener estabilidad. Entonces, aquí ocurre uno de los clásicos casos de una reparación que era sencilla y se volvió complicada. Imaginen entonces que tuvimos una fuga porque alguien hizo un mantenimiento en la azotea y pues de manera... por un error, por un descuido, simplemente pues golpearon la tubería. Entonces se golpeó la tubería, empezamos a tener pérdida de refrigerante. El equipo mandó una alerta de baja presión porque pues estaba perdiendo presión, porque estaba perdiendo refrigerante. Nos notifica vía correo electrónico, como todos nuestros sistemas que pueden notificar vía correo electrónico. Nos enteramos de que hay un problema de baja presión y vamos corriendo al lugar y le hablamos al encargado y le decimos, rápido, por favor, hay que verificar, apaga el sistema, protégelo y hay que verificar qué pasó, ¿no? Encontramos que hubo una fuga, que le pegaron a la tubería. Esto significaría que todo nuestro sistema está bien, está operando correctamente, nada se dañó, el equipo simplemente se protegió para no dañarse justamente, pero todo está bien. Lo que seguiría a continuación sería tomar la presión, bueno, reparar la fuga, evidentemente, tomar la presión del sistema, verificar si perdimos una cantidad importante de refrigerante, y si perdimos esta cantidad importante de refrigerante, entonces lo que tiene que pasar es que tenemos que sacar todo el refrigerante del sistema. Todo es todo el refrigerante, como ya se los había dicho, y entonces una vez que lo retiramos, se tiene que llevar a tratamiento especial, porque al final, aunque sean ecológicos, estos refrigerantes son ecológicos siempre y cuando se les trate de manera correcta, es decir, hay que confinarlos de manera adecuada. Y lo que tenemos que hacer, pues, es cambiarlo por un refrigerante totalmente nuevo y volver a hacer todo desde el principio. ¿Qué es todo? Voy a hacer mi prueba de hermeticidad, voy a dejar el sistema cargado por 24 horas, después le voy a hacer, voy a hacer mi presurización con nitrógeno, voy a verificar que no haya fugas en ningún punto, después lo voy a cortar, luego lo voy a volver a hacer, y todo lo que ya vimos anteriormente que se tiene que hacer, que me lleva de 3 a 4 días, como ya les había dicho. O sea, no es algo rápido. Entonces, es cuando se vuelve vital que nosotros hayamos hecho un dimensionamiento adecuado de nuestro sistema de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un respaldo N+1, significa que aunque esta máquina que le pegaron ya falló y ya está en procedimiento para volverse a poner en operación, pues, aunque eso haya pasado, todo mi sistema puede seguir operando de manera correcta si yo coloqué una redundancia N+1. Si no lo hice, entonces vamos a tener que parar toda la operación hasta que haga la reparación correcta de mi sistema. Entonces, bueno, esto sería una mezcla azeotrópica, ejemplo R407C. Una mezcla azeotrópica va a ser justamente el R410A. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una y otra? Pues justamente que para el R410A yo voy a tener muchísimo más estabilidad. Es decir, que yo no voy a necesitar
o sea, sí va, también es importante que no dejemos que haya una contaminación en caso de una fuga, pero vamos a ser más tolerantes, nuestro sistema es más tolerante a que en caso de una pérdida de refrigerante por una fuga, aún siga manteniendo sus formas de operación correctas y el refrigerante siga operando de manera correcta y siga sirviendo, a diferencia de un sistema en el cual nosotros tenemos una mezcla zeotrópica. Entonces, bueno, ya sé que no va a haber examen para el día de hoy, pero si hubiera examen, esta sería una pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre un refrigerante zeotrópico y un refrigerante azeotrópico? Y el principal detalle, como ya les dije, es la característica de las mezclas. Todos los refrigerantes ecológicos que conocemos hoy, todos, no son un solo compuesto, un solo fluido con un solo compuesto. Siempre van a ser la mezcla de varios. La diferencia entre uno y otro, como bien les dije, es que en el caso de los que son una mezcla homogénea, como es el R410A, pues tenemos un sistema mucho más estable, ¿no? Vamos a tener mismos puntos de ebullición, mismos puntos de evaporación, mismos puntos de condensación. Si nosotros hablamos de un sistema zeotrópico, pues no, va a haber una pequeña diferencia y vamos a tener que tener muchísimo cuidado en el contacto que este refrigerante tenga con el medio ambiente. Muy bien, entonces, bueno, aquí hay dos detalles súper importantes que solo se los voy a mencionar de rápido porque, pues, desafortunadamente el tiempo se está agotando, pero hay dos puntos importantes. El primero es la parte del subenfriamiento. Si nosotros queremos que nuestro sistema de aire acondicionado funcione bien, y no solo funcione bien, sino que pueda llegar hasta un 30% por arriba de la capacidad nominal con el cual nosotros hicimos una elección del sistema, lo que tenemos que hacer es que estos dos puntos de los cuales les platiqué hace un segundo, que es el subcooling o subenfriamiento y el superheat o sobrecalentamiento del refrigerante, se den de la mejor manera posible. Es decir, en el punto que yo tengo que tener mi refrigerante líquido frío, lo tengo que tener lo más frío que sea posible. Y en el punto donde tengo que tener el refrigerante caliente y a alta presión, lo tengo que tener lo más caliente que sea posible. ¿Cómo logramos que esto suceda? Bueno, una instalación correcta, claro que es muy, muy, muy importante. Es muy importante tener una correcta instalación, es importante que no haya fugas, es importante que tengamos las distancias adecuadas entre el evaporador y el condensador con base en el manual del fabricante. Esto es súper, súper importante, pero más allá que eso, lo vamos a lograr teniendo un retorno de aire caliente del pasillo caliente que les platiqué al principio, que espero que aún recuerden, mejor. O sea, mientras mejor tengamos nuestra recuperación de aire caliente, entonces vamos a tener un superheat o un sobrecalentamiento del refrigerante de alta presión muchísimo mejor. ¿A qué nos puede ayudar esto? Bueno, lo primero que nos puede ayudar es que si de verdad tenemos un muy buen retorno, incluso podríamos tener un bypass, algo que se conoce como el hot gas bypass, es decir, un paso que se salta al compresor, porque yo ya logré una cantidad de presión y de calentamiento en mi sistema que es tan positivo y tan bueno que puede continuar su camino. Esa sería una posibilidad. ¿Qué significa eso? Menos horas compresor, y eso a su vez significa muchísimo más ahorro de energía. Y la otra es el subenfriamiento, ¿no? Entonces, si yo logro que mi condensadora se encuentre en un punto bien ventilado, bien localizado, yo le doy un servicio adecuado de mantenimiento. ¿Qué significa un buen servicio adecuado? Significa que va a estar limpio, que mi serpentín tiene que estar lo más limpio posible. Recordemos que las condensadoras van al exterior. Entonces, al ir al exterior, están totalmente susceptibles al polvo, a las hojas. No se imaginarán cuántas veces las bolsas de basura se quedan pegadas en la parte de abajo de las condensadoras, las de plástico sobre todo, las hojas de los árboles, animales llegan a hacer sus nidos, llegan a quedarse ahí escondidos, en donde justamente está tomando la inyección la condensadora. Entonces,
Si yo tengo una condensadora limpia, si tiene un muy buen paso de aire, si está en un punto donde se está ventilando de manera correcta, voy a tener una condensación de mi refrigerante muy buena. Voy a lograr tener una cantidad prácticamente líquida de mi sistema al momento de salir de la condensadora, y cuando llega a la válvula de expansión, que es la que me genera justamente este subenfriamiento del cual les platicé anteriormente, pues la válvula de expansión va a hacer un trabajo excelente y lo va a llevar a un más frío. Entonces, esos son dos puntos que quería tratar con ustedes, porque esas son cosas que están en nuestras manos en el día a día. Entonces, recordemos, súper importante que la temperatura de sobrecalentamiento y la de supercalentamiento y la de subenfriamiento sean las más bajas posibles. Hay rangos de temperatura que se pueden ubicar en la tabla de refrigerantes que tienen aquí. Y por favor, échenle un ojo. Aquí está la tabla que tiene varios refrigerantes. Por ejemplo, el R134A es un refrigerante que justo se utiliza para nuestros chillers. Entonces, van a tener diferentes puntos de presión y diferentes puntos de temperatura, dependiendo de si estamos hablando de la línea de líquido o si estamos hablando de la línea de alta presión. Yo sé que son muchos temas y muchos términos que estamos platicando en este momento, pero sí quería aprovechar el día de hoy pues para darles una pequeña introducción al maravilloso mundo de las instalaciones de aire acondicionado. Nosotros, ese realmente no es nuestro trabajo, como ustedes bien lo saben, o sea, nosotros realmente nos dedicamos a hacer tecnología de enfriamiento de aire acondicionado de precisión relacionada justamente con la eficiencia y demás, y no somos instaladores realmente. Eso justamente es en lo que cada uno de ustedes, cada uno de nuestros partners de alto nivel se especializan. Pero creo que sí era muy importante que desde la vista de nosotros podamos decirles cuáles son estos puntos importantes en los cuales hay que tener especial cuidado. Y bueno, una vez que ya se realizó todo esto que ya les dije, el siguiente paso es hacer, bueno, más bien, un paso anterior sería haber llenado un buen checklist de parte del área de servicios en el cual pusimos todos los datos correctos y seguimos correctamente las instrucciones en el manual. Y entonces, si hacemos todo esto bien, lo que va a continuar va a ser que el equipo de servicios va a llegar, va a ubicar nuestro equipo, va a ver que está en correcta instalación, que todo está bien hecho, y entonces vamos a poder continuar con el arranque del equipo sin ningún inconveniente. Entonces, bueno, pues esas son parte de los detalles que quería comentarles en esta ocasión. Bueno, esta es una de las tablas justamente de cambio de fase de los refrigerantes, y aquí pueden ver claramente, si se dan cuenta, como para una mezcla azeotrópica tenemos exactamente el mismo punto de rocío, el mismo punto de condensación. Y cuando hablamos de una zona o un elemento que es azeotrópico como este, nosotros vamos a tener una diferencia entre sus componentes, es decir, no todo se va a evaporar o se va a hacer líquido al mismo tiempo, a la misma temperatura. Entonces, eso es lo que hace que un sistema no sea tan estable como otro sistema, ¿correcto? Bueno, pues realmente nos quedan unos cuantos minutos para terminar la charla. Todas estas tablas, bueno, me pareció importante mostrárselas, a mí me parecen muy valiosas porque justo nos permiten entender más cómo funciona el refrigerante, pero sí son una cantidad de temas importantes ahí que revisar punto a punto, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros pues tomemos en cuenta todo esto. Y por último, ¿se acuerdan que al principio les hablé de un sensor de derrame de líquidos o un sensor de líquidos que fuera electrónico? Bueno, parte de lo que también tenemos que hacer justamente es poder hacer una revisión de que todo el sistema esté correctamente presurizado y por tanto podemos verificar que no haya una fuga en el sistema, ¿no? Entonces, esta es una parte que debemos de tomar muy, muy en cuenta antes de realizar nuestro arranque. Y ya por último, antes de terminar y que ya lleguen y arranquen nuestro sistema, lo que continúa es rompemos el vacío. Hay que tomar siempre evidencia fotográfica y si es posible de video de haber llegado al vacío correcto, como ya se los había mencionado.
rompemos el vacío y una vez que rompemos el vacío, hacemos una precarga de refrigerante. La precarga de refrigerante justamente nos va a ayudar a evitar el daño de los sistemas, porque al estar al alto vacío, pues justamente podríamos dañar las válvulas y dañar los componentes del sistema si lo tenemos así durante un largo periodo de tiempo. Por tanto, hay que romper este vacío con una precarga de refrigerante. ¿Cuánto refrigerante le vamos a colocar al sistema? Le vamos a colocar tanto refrigerante como el puro, o sea, la pura fuerza o la pura succión, perdón, la pura succión que está generando el sistema al estar en vacío, jale de refrigerante. Esa sería el dato correcto. Vamos a ponerle tanto refrigerante como entre sin que utilicemos una bomba para poderlo colocar o sin que utilicemos algún tipo de medio externo, sino que solamente con esa carga lo dejamos. Y una vez que lo hacemos así, entonces lo siguiente va a ser que justo llegue el ingeniero de servicios y este ingeniero de servicios ya va a terminar de cargar el refrigerante total para que nosotros podamos ya tener nuestro sistema arrancado finalmente. Entonces, bueno, pues esto sería parte de lo que yo quería platicarles el día de hoy. Hasta aquí llegaría como el 1, 2, 3 de los procesos básicos para poder hacer una correcta instalación de aire. Y pues nuevamente abro el micrófono para que me digan si tenemos alguna duda o algún comentario adicional antes de terminar esta charla. Ok, aquí hay algunas preguntas que ya nos hicieron llegar. Una de ellas es, bueno, retomando la pregunta de Mauro Hernández, de en qué parte de la trayectoria es normal que tengamos aceite del compresor y refrigerante mezclados y si en las horizontales no van trampas de aceite. Se escucha entrecortado. Excelente pregunta. Como ¿Sí? el Se escucha entrecortado, Sharon. Sí, Sharon. les comentaba anteriormente, pues ya dimos la respuesta a la primera parte de la pregunta. La segunda es, creo que me escuchen mejor. Les decía que justamente en esta lámina podemos ver cómo aquí se encuentra una media, lo que conocemos como una media trampa. Justamente esta media trampa nos permite, o este medio sifón invertido, nos permite allí retener aceite antes de que se vaya todo el sistema, y cuando llegamos a la otra horizontal, la horizontal de hasta arriba, entonces nuevamente colocamos una media trampa, un medio sifón, ¿no? Estos serían los dos puntos en los que estaríamos haciendo las horizontales trampas, aunque no son las trampas completas, sino que sería la mitad de la trampa, y solo que así lo indique el manual. Esta de abajo siempre se pone realmente prácticamente para cualquier tipo de equipo, pero la de arriba, la que va antes de entrar a la condensadora, esa sí depende del manual del equipo, si es que la lleva o no la lleva. Espero se haya escuchado. Sí, se escuchó. Y también pregunta Mauro, entonces en R410A solo hay que reponer la pérdida en caso de fuga. Esto depende, como les decía, de la cantidad de fuga que hayamos tenido. O sea, tenemos que verificar a qué capacidad se encuentra el sistema, cuánto refrigerante perdió. Yo diría que es arriesgado que si tenemos una fuga realmente por abajo del 30%, tratemos de recuperar, porque no sabemos si ya pudo haber acidez, o sea, si entró aire al sistema, y si entró aire al sistema, pues ya vamos a perder la calidad del refrigerante. Pero sí es más probable que podamos tener en el R410A, podamos seguir operando si es que no hubo una pérdida tan grande. En el R407C casi
casi en todos los casos se tiene que hacer el cambio de refrigerante. Esto se los puede decir el ingeniero de servicio que vaya a hacer la atención. Él les puede dar un diagnóstico mucho más preciso si se requiere o no cambiar el refrigerante, pero si es una... Bueno, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Podemos llevar, si hacemos un mantenimiento, podemos tratar de llevar el refrigerante y ubicarlo en el compresor, una buena parte de él, y entonces ahí estaríamos protegiendo una parte del refrigerante. Eso sí se puede hacer con un R410A, no se puede hacer con un R407C. Ok, hay una pregunta de Carlos Favela que dice, ¿el utilizar tubería nitrogenizada es mucho más recomendable por las partículas de polvo o con la bomba de vacío podemos quitar toda la suciedad? Son dos usos diferentes el uno del otro. La bomba recuperadora nos permite extraer fluido, o sea, realmente, más bien, estuvo mal mi término, fue físicamente incorrecto. Nos permite extraer un fluido que no sea aire, ¿no? Como podría ser el nitrógeno, como podría ser el refrigerante, que puede estar en un estado líquido. Eso nos permite la bomba la recuperadora. Una bomba de vacío va a ser, no está diseñada para eso, está diseñada para retirar aire o para retirar un elemento en estado de gas, ¿no? Entonces, son dos usos diferentes, por eso necesitamos las dos. Necesitamos la recuperadora para que cuando nosotros hagamos el corte de la prueba de hermeticidad podamos sacar refrigerante y sacar nitrógeno, tanto como se pueda, tanto como alcance el sistema, y ya después colocamos la bomba de vacío y esa sí va a ser el trabajo de retirar tanto gas como las pequeñas partículas de humedad y polvo que se encuentren todavía en el sistema atrapadas. Con el nitrógeno logramos hacer un barrido bastante bueno que cuando lo sacamos, al mismo tiempo se lleva tanto humedad como se lleva también estaría pasando el control a Paul para el cierre de la presentación. Y bueno, pues nuevamente continúo aquí por si hay algún otro detalle. Si hay algo que se haya quedado en la mesa, que no hayamos podido contestar de manera positiva o completa, por favor háganle llegar todas sus preguntas a los PMs de APSA, ya sea a Paul o a todo el equipo de colaboradores, y ellos a su vez, en caso de que tengan duda, me la pueden comunicar a mí para que yo a su vez les conteste las dudas que tengamos ahí o que hayan llegado a quedar pendientes. Muchas gracias, Sharon. Bien, ya aquí retomando el control, Paul Díaz, PM de la marca NAPSA, en Grupo APSA. Pues bueno, agradecemos a Sharon Álvarez, System Engineer de Schneider Electric, para todo lo que es la parte de preventa en México y parte de Latinoamérica. Muchas gracias, Sharon. Bueno, de mi parte, agradecerles el tiempo que han dedicado a esta presentación. Vamos a continuar con unas diapositivas muy rápidas. Vamos a poner básicamente las unidades de negocio que estamos atendiendo como parte de APC de Schneider, en las cuales tenemos dos divisiones prácticamente, donde son aplicaciones de TI, que es donde somos más populares y comúnmente estamos viendo proyectos, todo lo que es el área de centro de datos, donde implica toda la parte de sistemas de enfriamiento, la parte de UPS trifásicos, la parte de gabinetes, la parte de infraestructura, racks PDUs, entre otras soluciones, al igual toda el área de redes empresariales o todo lo que se puede ser corporativos, edificios comerciales, otro tipo de soluciones de edificios, en el cual podemos ver desde igual UPS, aires, gabinetes, todo lo que tenga que ver con infraestructura, UPS para servidores, y también en la parte de Home and Distribution, que es un sector hoy por hoy ahorita muy cotizado en estos días por todo lo que estamos viendo, con equipos pequeños para todo lo que es oficinas remotas y la continuidad del negocio con lo que estamos viviendo, ¿no? Y la otra área de industria que es la parte llamada Secure Power, donde básicamente estamos viendo soluciones de UPS trifásicos para toda la parte que
sean procesos, la parte que sean equipos médicos, equipos de instrumentación, equipos de supervisión y control, equipos diferentes a TI. Ahí tenemos un nicho bastante interesante y una gran fuerza con las soluciones de productos Galaxy que estamos manejando. Recordarles el programa de canales, si no son en este momento, si no forman parte del programa, pues los invitamos a que se puedan afiliar y obtener una membresía con Schneider, con APC. Con todo gusto, si se acercan con los PMs de su región o con un servidor, los podemos apoyar, ya sea para que se conviertan en un partner select o pudieran tener alguna de estas membresías teniendo un desarrollo directo con la marca de entrenamiento y de certificaciones, ya sea en Business Network, en Soho, en UPS industriales o trifásicos, en la parte de Edge Computing, en la parte de software o en la parte de cooling, según aplique su giro. Con todo gusto podemos ayudarlos a que lleven esa especialización con la marca y empiezan a obtener esos beneficios que la marca nos da por ser parte de este programa de canales, como es la parte del programa de recompensas por ventas de equipo. También recordarles, APSA tenemos varias divisiones, lo que es industrial, datacom, tableros y energy, en la cual pues tenemos diferentes soluciones que podemos estar dando un portafolio total a sus necesidades para sus usuarios, para sus clientes. Hoy por hoy estamos trabajando con lo que es APSA University, al igual contamos con nuestro catálogo de diseño que es APSA Express, con un comercio electrónico, diferentes promociones según la marca y la temporada, aplicaciones con el cual puedan tener cotizaciones al instante en línea, puedan saber el estatus de sus pedidos, el estatus de entrega, estar monitoreando pues todo en general con respecto a su relación comercial. Y pues bien, recordarles hoy por hoy lo que estamos viviendo no es nada sencillo y la tecnología es un aliado de todo esto. Entonces, recordarnos que con APSA y con APC podemos tener soluciones que pueden ayudarle a tener una infraestructura crítica, emergente, siempre viva, siempre activa. Si gustan conocer más de lo que es la tecnología para la sana distancia, estamos a sus órdenes para poder entender esta sinergia que surgen con diferentes marcas como que es Aruba, Avaya, APC, Bosch, Furukawa, Bolay, entre otras más que tenemos. Nuestras principales marcas, marcas Ancla, como les mencionaba, algunas de ellas aquí las tienen. Está un Pandu, está una Avaya, una APC, un Bosch, Aruba, HP, Nescout, Charofil, Siemens, Invent, Hoffman, Flug Network, Synology, Scales, Furukawa. Nuestra presencia tenemos en 15 localidades con una cobertura nacional. Ahora sí que vamos hasta donde ustedes nos inviten, pero físicamente tenemos 15 sucursales donde nos pueden estar atendiendo mis compañeros y podemos estarle ayudando a sus necesidades de proyectos. Nuevamente les recuerdo mis datos, Paul Díaz, Product Manager Líder. Contamos con todo el respaldo de la marca y las diferentes certificaciones de las disciplinas que APC está manejando y que nos está ayudando a ir al mercado. Igual contamos con muchos años de experiencia en el desarrollo de centros de datos. Con todo gusto podemos aportar a sus necesidades, a sus inquietudes y sobre todo a darle una solución a su cliente. Con esto prácticamente estamos cerrando el día, esta charla, agradeciendo a Sharon, agradeciendo a ustedes todos sus comentarios, su participación y el tiempo dedicado hacia aprender a desarrollar más sus skills con APC. Ayerim, pues muchas gracias, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Sharon Álvarez de APC, por esta presentación. Gracias a todos ustedes. Por ahí quedaron algunas preguntas, pero no se preocupen. Estas preguntas y también la lista de asistencia se las vamos a pasar a Paul Díaz para que por ahí les dé seguimiento puntual a las dudas que quedaron pendientes. Y también, si se puede compartir la presentación, seguramente con mucho gusto Paul se las va a hacer llegar. Entonces, pues les agradecemos a todos su asistencia, no solamente a esta sesión, sino a las sesiones que tuvimos de APC todos los martes a las 5 de la tarde, y por ahí vamos a seguir teniendo algunas sesiones de algunas otras marcas para que por ahí pues revisen tanto en la página como en sus correos, que les hacemos llegar los links y los temas que estamos teniendo todavía en estas próximas semanas de parte de APSA. Muchas gracias, Sharon, Paul, gracias a todos ustedes, que tengan excelente tarde.